Mis padres tomaron los $80,000 que pagué para mi boda y se los dieron a mi hermana Maya para su cumpleaños. Mamá dijo, no te importará, tu boda ni está confirmada. 2 horas después, la dueña del lugar me llamó riendo, fuimos a la universidad juntas. La gente piensa que la traición siempre ocurre ruidosamente. Se imaginan gritos, portazos, contraseñas robadas, cuentas bancarias vacías. Lo que me pasó a mí fue más silencioso. Mis propios padres se sentaron frente a la dueña de un viñedo, sonrieron cortésmente, entregaron documentos falsificados con mi nombre firmado al final, e intentaron transferir $80,000 que no les pertenecían. Tenía 32 años cuando descubrí que mi familia había robado el lugar de mi boda. No lo habían tomado prestado, no habían malinterpretado ningún acuerdo, lo habían robado. Y lo más loco fue que mi madre honestamente creyó que yo eventualmente lo aceptaría. Ni siquiera estás casada aún, me dijo más tarde. Como si eso lo explicara todo. El cumpleaños de tu hermana es ahora. Pero el lugar ya había sido reservado a mi nombre durante 7 meses. Todos los contratos estaban finalizados. Cada pago se había liquidado. La reserva me pertenecía legal, financiera y personalmente. Lo que ninguno de mis padres sabía era que la mujer dueña del viñedo reconoció mi nombre en el momento en que entraron a su oficina. 2 horas después de que se fueron, sonó mi teléfono. Esa única llamada destruyó la versión de mi familia que me había pasado toda la vida defendiendo. Mi nombre es Valeria Ramírez. Crecí en las afueras de Asheville, Carolina del Norte, en un barrio tranquilo lleno de céspedes enormes, buzones idénticos y familias obsesionadas con las apariencias. Desde fuera, parecíamos perfectos. Mi padre, Alejandro Ramírez, era un respetado abogado de propiedades comerciales. Mi madre, Patricia Ramírez, era voluntaria en eventos benéficos y organizaba noches de vino para mujeres que hablaban de amabilidad mientras juzgaban a todos los que conocían. Luego estaba mi hermana menor, Maya. Maya era el centro de cada habitación a la que entraba, no porque se lo hubiera ganado, sino porque mis padres construyeron la habitación a su alrededor. Si Maya se estresaba, los planes de cena cambiaban. Si Maya lloraba, las vacaciones se cancelaban. Si Maya cometía un error, alguien más lo arreglaba. Mi papel en la familia era diferente. Yo era la confiable, la tranquila, la exitosa, la hija que supuestamente no necesitaba mucho. Esa frase me siguió durante toda mi vida. Valeria es independiente. Valeria es madura. Valeria puede cuidarse sola. Al principio, esas palabras sonaban a cumplidos. Más tarde, me di cuenta de que eran excusas. Cada vez que mis padres decían que yo era fuerte, lo que realmente querían decir era que planeaban dar su energía, dinero y simpatía a otra persona. Cuando Maya reprobó química en la escuela secundaria, mis padres contrataron a un tutor privado que costó más que mi primer coche usado. Cuando me gradué cerca de la cima de mi clase, mi madre me abrazó con un brazo mientras respondía una llamada de Maya sobre entradas para un concierto. Cuando Maya quiso un Jeep para su cumpleaños número 18, un Jeep apareció en la entrada con un gran lazo rojo. Cuando necesité libros de texto durante mi segundo año de universidad, mi padre me sugirió que aprendiera disciplina financiera. Trabajé en 2 empleos mientras estudiaba ingeniería de software a tiempo completo. La matrícula de Maya fue pagada íntegramente por mis padres. La mía no. Para cuando me gradué, tenía casi $45,000 en deuda estudiantil y un título que nadie en mi familia se molestó en celebrar adecuadamente. Todavía recuerdo el día en que conseguí mi primer trabajo real en tecnología. Conduje casi 4 horas a casa porque quería decírselo a mis padres cara a cara. Tenía 24 años, agotada, esperanzada y aún lo suficientemente estúpida como para pensar que finalmente estarían orgullosos de mí. Entré a la cocina con una botella de vino y mi carta de oferta. Mamá apenas levantó la vista. Eso es maravilloso, cariño, dijo mientras revisaba algo en su iPad. ¿Puedes poner la mesa antes de que llegue Maya? Eso fue todo. Años de trabajo reducidos a una frase distraída. Debería haberme detenido después de eso, pero las personas como yo no se detienen fácilmente. Seguimos cargando cosas porque pensamos que eventualmente alguien notará lo pesadas que son. Ese siempre fue mi defecto.
No debilidad, no inocencia, responsabilidad. Seguía creyendo que si trabajaba lo suficiente, lograba lo suficiente, sacrificaba lo suficiente, eventualmente mi familia me amaría de la misma manera que amaban a Maya. Naturalmente, en cambio, me trataron como infraestructura, útil, confiable, invisible. Para cuando cumplí 30 años, estaba ganando buen dinero como desarrolladora senior en Charlotte. Compré mi propio condominio, pagué la mayor parte de mis préstamos estudiantiles, construí una vida estable desde cero sin ayuda de nadie. Fue entonces cuando conocí a Mateo Vargas. Era encantador de una manera fácil, seguro de sí mismo sin parecer arrogante. Trabajaba en ventas médicas, vestía bien, se reía en los momentos adecuados y nunca discutía nada serio. En ese momento, eso me parecía pacífico. Ahora sé que era evitación. Nos comprometimos después de 2 años juntos, y comencé a ahorrar para la boda casi de inmediato, no porque me importara presumir, sino porque quería una cosa en mi vida que se sintiera completamente mía. Cada bono iba a una cuenta separada. Cada proyecto de codificación freelance que tomaba los fines de semana le agregaba más. Me salté vacaciones, seguí conduciendo la misma camioneta SUV vieja, cocinaba en casa en lugar de salir a comer. Durante 6 años seguidos, construí ese fondo para la boda dólar por dólar hasta que alcanzó los $80,000. Llevaba un registro de todo en una hoja de cálculo cada domingo por la mañana mientras tomaba café en la barra de mi cocina. El lugar era lo que más me importaba. Se llamaba Silver Ridge Estate, un viñedo privado escondido en las montañas Blue, a 1 hora de Asheville. Caminos de piedra, enormes robles, una terraza con vistas a colinas onduladas y hileras de vides que se volvían doradas al atardecer. Solo organizaban un puñado de eventos cada año. Conseguir una reserva allí requería planificación, dinero y suerte. Visité la propiedad 3 veces antes de reservarla. La primera vez, caminé por los terrenos sola. La segunda vez, probé vino con la coordinadora de eventos mientras imaginaba mi futuro. La tercera vez, me senté en la terraza durante el atardecer y me imaginé caminando hacia una vida que había construido con mis propias manos. Ese fue el momento en que decidí. Transferí los $80,000 del depósito directamente al lugar. La reserva cubría todo el fin de semana. Coordinación de catering, servicio de vino, personal, todo. 2 semanas después, llegó el paquete de confirmación. Cartulina gruesa de color marfil con letras de cobre en relieve. Lo enmarqué y lo coloqué en mi escritorio en casa. Algunas personas exhiben premios. Yo guardaba la prueba de que la disciplina eventualmente se convierte en algo real. Les dije a mis padres que el lugar estaba reservado. No les dije el precio. No les di los detalles. Ese fue mi error porque eventualmente mi madre comenzó a hacer preguntas extrañas. ¿Qué tan grande es la propiedad? ¿Tiene asientos al aire libre? Es difícil estacionar allí. En ese momento, pensé que solo estaba conversando. Luego, llegó la invitación de cumpleaños de Maya por correo. Sobre negro, letras doradas, cartulina cara. Dentro había una invitación para la celebración del 30º cumpleaños de Maya Ramírez, vestimenta formal requerida, orquesta en vivo, servicio de vino privado, y en la parte inferior de la tarjeta estaba el nombre del lugar, Silver Ridge Estate. Miré esas palabras durante mucho tiempo. Luego las leí una y otra vez. Nadie había mencionado reservar el lugar de mi boda para el cumpleaños de Maya. Ni mi madre, ni mi padre, ni Maya, ni siquiera Mateo. Silver Ridge solo organizaba eventos limitados cada año. Cada espacio de reserva se había llenado con meses de antelación, excepto el mío. Me quedé en mi cocina con la invitación en la mano mientras algo frío se extendía lentamente por mi pecho. Al principio, pensé que tal vez había habido un malentendido. Tal vez se había reservado otra sección de la propiedad. Tal vez había algún solapamiento. Tal vez. Luego sonó mi teléfono. Código de área desconocido de la montaña. Respondí de todos modos. ¿Valeria? Preguntó una mujer. Sí. Una pausa. Soy Camila Soto. Fuimos a la universidad juntas. El nombre me impactó al instante. Camila Soto.
Habíamos pasado 2 años juntas en los laboratorios de ingeniería de UNC Charlotte. Ella era la chica que siempre llevaba café extra a las clases de las 8 de la mañana y de alguna manera recordaba el cumpleaños de todos. Me senté lentamente en la barra de mi cocina. ¿Camila? Ella rió suavemente. Sí, al parecer reservaste tu boda en mi viñedo. Ese fue el momento en que supe que Camila había heredado Silver Ridge Estate de su abuelo 2 años antes. Había dejado un trabajo en software en Seattle, regresó a casa y convirtió la propiedad en un lugar de eventos de lujo. Entonces su tono cambió. Escucha, dijo con cuidado. Tus padres vinieron hoy a mi oficina. Mi estómago se contrajo. Trajeron papeles que autorizaban la transferencia de tu reserva a otro evento. Una fiesta de cumpleaños para alguien llamada Maya Ramírez. No dije nada. No pude. Camila continuó con cuidado. La firma se parecía lo suficiente a primera vista, pero luego noté algo. ¿Qué? Firmamos demasiados proyectos grupales juntas como para que yo no reconociera tu letra. Cerré los ojos. La R mayúscula de tu apellido se curva hacia arriba en el formulario, dijo en voz baja. Tu firma real nunca hace eso. No recuerdo haberme sentado en el suelo de la cocina, pero de repente estaba allí, con una mano todavía aferrada a mi teléfono, la invitación de cumpleaños a mi lado. La habitación se sentía extrañamente silenciosa, como si el mundo hubiera retrocedido mientras mi cerebro luchaba por ponerse al día. Nunca firmé nada, dije finalmente. Lo sé, respondió Camila de inmediato. Por eso te llamé antes de procesar la transferencia. Miré el reloj del microondas al otro lado de la cocina. 7:18 de la tarde. Por alguna razón, recuerdo esa hora exacta claramente. Tal vez porque ese fue el momento en que toda mi familia dejó de sentirse segura para mí. Después de que terminó la llamada, me quedé en el suelo durante casi 15 minutos sin moverme. Luego me levanté, fui a mi oficina, abrí mi computadora portátil y comencé a revisar años de mensajes antiguos de mi madre. No los leía emocionalmente, los leía como pruebas. Los patrones aparecen de manera diferente cuando el corazón finalmente se hace a un lado. Cada conversación sonaba familiar una vez que lo noté. Maya realmente necesita ayuda ahora mismo. Tu hermana está pasando por un mal momento. ¿Puedes ayudarnos temporalmente? Temporal nunca significó temporal. $3,000 para el pago inicial del coche de Maya cuando tenía 23 años. $2,000 para el depósito de su apartamento después de que dejó otro trabajo. Dinero para facturas dentales, multas de estacionamiento, retiros de terapia, viajes de fin de semana que necesitaba desesperadamente. Individualmente, cada solicitud había sonado razonable. Juntas, parecían un sistema de retiro de larga duración disfrazado de apoyo familiar, y lo había financiado durante años porque decir que no me hacía sentir culpable. El depósito del viñedo fue simplemente lo más grande que habían tomado, no lo primero. Me recosté en mi silla y llamé a Mateo. Respondió al segundo timbrazo. Hola, cariño. Su voz sonaba normal. Demasiado normal. ¿Sabías lo del viñedo? Le pregunté. Silencio. No confusión, no sorpresa. Silencio. Exactamente 4 segundos. Luego exhaló suavemente. Tu madre mencionó algo. La habitación se enfrió. ¿Qué fue exactamente lo que mencionó? Ella dijo que lo habías arreglado todo. ¿Arreglado todo? Frase interesante. No preguntó qué quería decir. No sonó sorprendido, no dijo, ¿de qué estás hablando? Pasó directamente a la defensa, lo que significaba que ya sabía que había algo que defender. Te dijo que acepté dar el lugar de mi boda de $80,000 a Maya para una fiesta de cumpleaños. No sabía todos los detalles, dijo con cuidado. Con cuidado. Como alguien que camina sobre hielo delgado, miré la confirmación de la reserva enmarcada en mi escritorio. Entonces, ¿nunca pensaste en preguntarme? Otra pausa. Ella lo hizo sonar temporal. Temporal. Esa palabra otra vez. Terminé la llamada sin gritar,
sin llorar, sin siquiera levantar la voz. Eso me asustó más que la ira porque la ira aún deja espacio para la emoción. La calma significa que algo dentro de ti ya ha comenzado a apagarse. A la mañana siguiente, encontré el correo electrónico. Mateo y yo compartíamos una computadora portátil para cosas del hogar. Facturas, hojas de cálculo, planificación de vacaciones, listas de compras. Su cuenta de correo electrónico aún estaba abierta. Ya no estaba buscando algo específico. En ese momento, estaba buscando la forma completa de la mentira. 3 páginas dentro de su bandeja de entrada, encontré un archivo PDF adjunto con fecha de 8 meses antes. Asunto: acuerdo de préstamo privado. Mi pecho se contrajo antes incluso de abrirlo. $45,000 prestados de mi padre, Alejandro Ramírez, directamente a Mateo Vargas. Sin banco, sin institución financiera, solo las plantillas legales de mi padre, su firma y el nombre de Mateo en la línea del prestatario. Propósito listado como inversión comercial. Mateo no tenía un negocio, no tenía inversiones. Lo que tenía era deuda, y la deuda crea obediencia. Me senté allí mirando la pantalla mientras todo se reorganizaba en mi mente. Mis padres no solo me habían manipulado. Habían comprado influencia sobre mi prometido. Ese préstamo lo explicaba todo. ¿Por qué Mateo nunca cuestionó la transferencia del lugar? ¿Por qué evitaba los detalles? ¿Por qué me decía que mantuviera la paz cada vez que surgía un conflicto con mi familia? Estar callado era más barato que la devolución. Guardé el PDF en una carpeta encriptada en mi escritorio. Luego le envié un mensaje de texto a Camila. No transfieras nada oficialmente todavía. Por favor, dame tiempo. Su respuesta llegó menos de un minuto después. Tómate todo el tiempo que necesites. 3 semanas. Eso era lo que quedaba antes de la fiesta de cumpleaños de Maya. 3 semanas hasta que mi familia se celebrara públicamente usando algo que me habían robado. 3 semanas eran suficientes. Camila me conectó con una abogada llamada Victoria Salgado. Litigios civiles, fraude, casos de abuso financiero. La oficina de Victoria estaba dentro de un estrecho edificio de ladrillo en el centro, cerca del distrito legal de Asheville. Sin decoraciones elegantes, sin obras de arte dramáticas, solo estanterías limpias, archivos organizados y alguien que parecía permanentemente impasible ante la humanidad. Llevé todo. La confirmación de la reserva, capturas de pantalla de mensajes de texto, la copia de la autorización falsificada que Camila había escaneado, el acuerdo de préstamo del correo electrónico de Mateo, años de transferencias financieras a Maya. Victoria revisó cada documento en silencio. Sin interrupciones, sin reacciones emocionales, solo atención constante. Cuando finalmente se quitó las gafas, me miró directamente. Tu padre escribió esta carta de autorización él mismo. ¿Cómo puedes saberlo? La forma de las palabras. Ella tocó la página. La gente normal no escribe así. Los abogados de bienes raíces sí. Ella leyó en voz alta, autorizado para actuar en nombre de la parte abajo firmante a efectos de reasignación de reserva. Luego volvió a mirar. Usó sus propios patrones de lenguaje legal. Probablemente ni siquiera se dio cuenta. Eso de alguna manera lo hizo peor. No una falsificación desesperada, sino una cómoda, del tipo que hace alguien que creía que nunca enfrentaría consecuencias. Victoria apiló los papeles cuidadosamente. Tienes varias opciones, dijo. Asentí en silencio. Demandas por fraude civil, alegaciones de falsificación, explotación financiera, posible remisión criminal dependiendo de lo que el fiscal del distrito quiera seguir. Tragué con dificultad. Y Mateo, si probamos que ocultó el fraude a sabiendas mientras se beneficiaba del apalancamiento financiero creado por tus padres, se convierte en parte del caso. La habitación se sintió muy pequeña de repente. Victoria se inclinó ligeramente hacia atrás. ¿Cuándo es la fiesta? 3 semanas. Algo cambió en su expresión entonces. No simpatía, sino estrategia. Si presentamos la demanda ahora y los notificamos públicamente durante el evento, dijo con calma. Cada reacción queda documentada frente a testigos.
La miré fijamente. Ella continuó, la gente revela quiénes son realmente cuando las consecuencias llegan inesperadamente. Pensé en mi madre sonriendo a través de mentiras. Mi padre falsificando firmas como si el papeleo fuera más importante que la integridad. Mateo fingiendo que el silencio era neutralidad y Maya aceptando cada lujo que aparecía mágicamente frente a ella sin preguntar de dónde venía. Por primera vez en mi vida, dejé de preocuparme por protegerlos. Hágalo, dije. La parte más difícil no fue presentar la demanda. Tampoco fue reunir pruebas. La parte más difícil fue pretender que todo era normal después. Ese domingo, me senté a la mesa de mis padres mientras mi madre discutía los arreglos florales para el cumpleaños de Maya. Estoy pensando en toques dorados, dijo emocionada mientras pasaba muestras de tela. Elegante pero moderno. Suena hermoso, respondí. Y lo decía en serio. Porque los desastres hermosos siguen siendo hermosos justo antes de colapsar. Maya habló sin parar sobre cócteles personalizados, estaciones de postres, músicos, paredes de fotos. Papá cortó su bistec en silencio y evitó mirarme directamente toda la noche. Mateo se sentó a mi lado, fingiendo que nada andaba mal. En un momento, mi madre mencionó casualmente la posibilidad de posponer mi boda para evitar opacar el año importante de Maya. Casi me reí, no porque fuera gracioso, sino porque la arrogancia de ello ya no parecía creíble. Realmente pensaban que seguiría absorbiendo esto para siempre. Ese fue el momento en que algo dentro de mí finalmente se desprendió emocionalmente, no explosivamente, sino en silencio, como una cuerda que se rompe después de años de tensión. Después de la cena, me senté sola en mi camioneta SUV fuera de mi condominio durante casi 10 minutos antes de entrar. Luego abrí mi carpeta encriptada y la etiqueté como regalo de cumpleaños. Las siguientes 2 semanas me convirtieron en alguien que apenas reconocía. Seguía yendo a trabajar cada mañana, asistiendo a reuniones de desarrollo, respondiendo correos electrónicos y revisando código como si mi vida no se estuviera desmoronando bajo mi piel. Mis compañeros de trabajo notaron que estaba más tranquila de lo habitual. Culpé a los plazos. Técnicamente, eso no era una mentira. Estaba trabajando para uno. Mientras tanto, Victoria Salgado construía el caso pieza por pieza. Camila Soto proporcionó imágenes de seguridad de la oficina del viñedo mostrando a mis padres llegando con una carpeta de cuero que contenía los documentos falsificados. Con marca de tiempo, cristalino. Mi madre sonriendo a la recepcionista, mi padre llevando el papeleo. 37 segundos de metraje que destruyeron décadas de reputación cuidadosamente mantenida. Luego vino la cadena de correos electrónicos. Mi madre se había estado comunicando directamente con la coordinadora del lugar durante semanas, discutiendo mejoras para la fiesta de Maya como si la transferencia ya hubiera sido aprobada. Extensiones de la hora del cóctel, estaciones de postres personalizadas, paquetes de vino premium. En un momento escribió, por favor, envíe las facturas futuras directamente a mí. No a mí, a ella. Porque en su mente, mi papel en la situación ya había terminado. El dinero había sido extraído. Mi opinión ya no importaba. Victoria Salgado también contrató a un perito calígrafo forense. 5 días hábiles después, llegó el informe. Lo leí lentamente en la oficina de Victoria Salgado mientras la lluvia golpeaba las ventanas. La firma en cuestión demuestra una desviación significativa de las muestras de escritura verificadas en la distribución de la presión, la formación del trazo y la alineación de las letras. Traducción, la firma era falsa. Más específicamente, el bucle de la R mayúscula coincidía casi perfectamente con el estilo de escritura de mi padre. El mío nunca lo había hecho. Victoria Salgado organizó todo cronológicamente en su mesa de conferencias. Años de manipulación financiera. El intento de transferencia del viñedo. El acuerdo de préstamo de Mateo. Imágenes de seguridad, correos electrónicos, análisis de falsificación, toda una vida comprimida en papeleo. Esto ya no es solo sobre un documento falsificado, dijo en voz baja. Esto muestra un patrón. Patrón. Esa palabra golpeó más fuerte que fraude porque los patrones significan repetición, intención, elección. Mi familia no me había herido accidentalmente.
Se habían entrenado para creer que yo existía principalmente para apoyar la vida de Maya. Y yo había ayudado a crear ese sistema al no detenerlo antes. Pero todavía había una cosa que necesitaba. Prueba de que Mateo me ocultó todo a sabiendas. No lo confronté directamente. La gente ensaya mentiras cuando espera acusaciones. Necesitaba honestidad antes de que se activaran los mecanismos de defensa, así que esperé. 3 noches después, cocinamos juntos en mi cocina como si nada hubiera cambiado. Él picaba verduras mientras yo removía la salsa de pasta. Sonidos normales, iluminación normal, vida normal. Eso es lo aterrador de la traición. Rara vez se ve dramática mientras sucede. Mantuve mi tono casual. Mamá parece muy emocionada por la fiesta de Maya en Silverly. Su cuchillo se detuvo contra la tabla de cortar. Apenas medio segundo, pero lo vi. Sí, dijo. Será increíble. Asentí ligeramente. El mismo viñedo donde está reservada nuestra boda. No levantó la vista. Estoy seguro de que tus padres lo arreglaron con el lugar. Lo arreglaron. De nuevo, ninguna confusión, ninguna sorpresa, ninguna indignación en mi nombre. Solo aceptación. Él ya sabía que el problema existía, lo que significaba que ya había aceptado la solución. Cambié de tema después de eso. Compras de comestibles, el clima, programas de streaming. En cuestión de minutos, se relajó de nuevo. Esa noche, después de que se durmiera, busqué en su correo electrónico una última vez. 47 mensajes que involucraban a mi madre. Uno de 3 semanas antes me detuvo en seco. Reenviado por la coordinadora del lugar. Todo lo relacionado con el depósito ha sido gestionado. No le menciones los detalles a Valeria todavía. Ella entenderá más tarde. Miré esas palabras durante mucho tiempo. Ella entenderá más tarde. Esa frase resumía toda mi vida. Valeria entenderá. Valeria no causará problemas. Valeria puede manejarlo. Valeria no importa lo suficiente como para requerir honestidad. En la mesita de noche de Mateo, estaba la invitación de cumpleaños de Maya en su sobre negro y dorado. La había mantenido en exhibición junto a su lámpara como si estuviera emocionado por ella. Cerré la computadora portátil con cuidado y me acosté a su lado, mirando el techo hasta casi el amanecer. Para entonces, comprendí algo importante. Las peores traiciones no las cometen los enemigos. Las cometen personas que esperan plenamente tu perdón. Una semana antes de la fiesta, Maya me llamó. Sonaba sin aliento de emoción. Valeria, ¿ya has visto el lugar en persona? Casi me reí de la pregunta. No recientemente. Oh, Dios mío, es irreal. Mamá me enseñó todo ayer. La terraza, las luces, la bodega. No puedo creer que encontrara este lugar. ¿Encontrara? Palabra interesante. ¿Cómo lo reservó? Pregunté con cuidado. No lo sé, dijo Maya riendo. Mamá tiene contactos para todo. Luego pasó 20 minutos seguidos hablando de sí misma, de su vestido de diseño dorado, de su pastel personalizado, de su enorme pared de fotos con 30 años de recuerdos, de su lista de reproducción, de sus regalos personalizados para la fiesta, de su torre de champán de lujo. Ni una sola vez durante toda esa conversación me preguntó si usar el lugar de mi boda me afectaba. Ni una sola vez. Al final de la llamada, finalmente dijo, ¿puedes venir temprano el sábado a ayudar a montar? Por supuesto, dije. Después de colgar, me senté en silencio con mi teléfono en el regazo. Una parte de mí se preguntó si Maya realmente no lo sabía, si tal vez era simplemente egoísta en lugar de maliciosa. Pero finalmente, me di cuenta de algo importante. Cuando pasas toda tu vida beneficiándote de una injusticia sin cuestionarla nunca, la ignorancia se convierte en una elección. Maya nunca preguntó de dónde venían las cosas porque preguntar podría haberla obligado a preocuparse, y preocuparse habría interrumpido su comodidad, así que no preguntó. Agregué otra nota a mi carpeta encriptada, ignorancia voluntaria. 3 días antes de la fiesta, visité la casa de mis padres sola. Llevaba una bolsa de regalo con una vela cara para Maya.
El tipo de regalo de lujo sin sentido que la gente lleva cuando participa emocionalmente sin sentir nada realmente. Mamá y Maya estaban de compras. Papá estaba solo en su oficina. Le preparé café. Hablamos del clima, el tráfico y su trabajo de consultoría como gente común. Luego sonó su teléfono. Salió al pasillo para responder. Tuve tal vez 90 segundos. Su archivador estaba exactamente donde había estado desde que era niña. Madera de roble oscuro, tiradores de latón, perfectamente organizado. Tercer cajón, tercera carpeta, autorización del viñedo. Mis manos se mantuvieron firmes cuando lo abrí. Dentro estaba el documento original falsificado. Una página, mi nombre legal completo en la parte superior, lenguaje de autorización falso debajo y mi firma falsificada al final. Excepto que no era la mía. El bucle ascendente de la R mayúscula prácticamente gritaba la identidad de mi padre una vez que sabías dónde buscar. Fotografié cada ángulo rápidamente. Primera página, reverso, primer plano de la firma. La confianza en la letra fue lo que más me inquietó. Esto no era un pánico chapucero. Esto era un derecho practicado. El trabajo de un hombre que creía que las consecuencias les ocurrían a otras personas. Devolví todo exactamente como lo encontré. Cerré el cajón, volví tranquilamente a la cocina. Cuando mi padre regresó de su llamada telefónica, yo estaba tomando café en el mostrador, sonriendo cortésmente. La niña de 12 años dentro de mí quería que él notara que algo andaba mal. La mujer de 32 años finalmente entendió que nunca lo haría. La última semana pasó lentamente. Camila me actualizaba constantemente. 300 invitados confirmados. Músicos de cuerda contratados. Postres adicionales aprobados. Cada nueva adición de lujo a la fiesta de Maya estaba parcialmente financiada con dinero robado de mí. Tu madre acaba de añadir un bar de espresso de última hora, me dijo Camila durante una llamada telefónica. ¿Cuánto? Unos 6,000. Me recosté en mi silla de oficina. Interesante. Para entonces, Victoria Salgado ya había presentado la demanda civil bajo reserva. Se habían presentado remisiones por falsificación a la oficina del fiscal del distrito. Se había contratado y dado instrucciones a un notificador judicial con licencia llamado Marcos. Todo estaba listo. En casa, la confirmación original de la boda todavía estaba enmarcada en mi escritorio, cartulina marfil, letras de cobre, titular de la reserva, Valeria Ramírez. Ese nombre nunca había cambiado oficialmente. El viñedo todavía me pertenecía legalmente. La fiesta era dentro de 6 días, y por primera vez en mi vida, ya no tenía miedo de decepcionar a mi familia. 4 días antes de la fiesta, mi madre llamó mientras salía del trabajo. Cariño, te necesito en el viñedo temprano el sábado por la mañana, dijo de inmediato. Eres mucho mejor organizando que Maya. Claro que lo era. Había pasado toda mi vida organizando el caos que ellos creaban. No hay problema, dije. Hubo una pausa satisfecha al otro lado de la línea. Luego añadió casualmente. También he estado pensando que tal vez deberías mover tu boda para el próximo otoño en lugar de primavera. Dejé de caminar en medio del estacionamiento. ¿Qué? No queremos que la gente compare eventos, explicó suavemente. Este cumpleaños es un gran hito para Maya. Merece su propio momento. Su propio momento en mi lugar, pagado con mi dinero, usando mi reserva robada. Y de alguna manera, se esperaba que yo me adaptara. Claro, mamá, dije en voz baja. Lo que funcione mejor para la familia. Ella rió suavemente. Por eso siempre has sido mi roca. Roca, no hija, no persona, fundación, algo estable sobre lo que te paras mientras construyes la felicidad de otra persona. Después de que terminó la llamada, me senté en mi camioneta SUV, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron pálidos. No lloré. Eso me sorprendió. Durante años, pensé que confrontar a mi familia se sentiría explosivo y emocional. En cambio, se sintió clarificador, como finalmente ver una herida correctamente después de años de pretender que no dolía. Esa noche,
Abrí la carpeta encriptada una vez más. Todos los documentos estaban allí, cuidadosamente organizados. Análisis de falsificación, capturas de pantalla, acuerdos de préstamo, grabaciones de seguridad, correos electrónicos, evidencia de toda una vida. Miré el nombre de la carpeta, regalo de cumpleaños. Luego cerré la computadora portátil y me acosté junto a Mateo por última vez como su prometida. Se durmió rápidamente. Me quedé despierta escuchándolo respirar y preguntándome cuántos momentos en nuestra relación le habían pertenecido realmente a él en lugar de a la influencia de mis padres. La respuesta me asustó lo suficiente como para que dejara de preguntar. 2 días antes de la fiesta, me reuní con Victoria Salgado en el centro para los preparativos finales. Ella había transformado toda la situación en algo aterradoramente organizado. El notificador judicial, Marcos, se haría pasar por parte del personal del viñedo. 3 sobres preparados, uno para mi madre, uno para mi padre, uno para Mateo. El momento del servicio estratégicamente, público, documentado, imposible de controlar. Camila Soto había reservado una sala privada cerca de la parte trasera del viñedo por si necesitaba espacio después. Una tranquila biblioteca de vinos con sillas de cuero y puertas cerradas con llave. Todo está listo, dijo Victoria Salgado con calma. Deslizó un grueso sobre manila por la mesa hacia mí. Dentro había copias de todos los documentos importantes, la autorización falsificada de mi padre, el análisis de caligrafía, las capturas de pantalla de los correos electrónicos, los registros financieros, las fotos de seguridad, el acuerdo de préstamo de Mateo. Casi toda mi historia emocional comprimida en papeleo. Mi madre también me había pedido que diera un discurso durante la fiesta de Maya. Victoria Salgado sonrió ligeramente cuando lo mencioné. Perfecto. Esa palabra se instaló extrañamente en mi pecho. Perfecto. Porque mi madre pensó que me estaba dando un papel de apoyo en la celebración de Maya. No tenía idea de que me estaba entregando el micrófono que destruiría la ilusión que ella pasó décadas construyendo. El sábado por la mañana llegó frío y tranquilo. Me desperté antes del amanecer. El apartamento estaba oscuro, excepto por el tenue resplandor azul del teléfono de Mateo cargándose junto a la cama. Él se dio la vuelta somnoliento cuando me vestí. ¿Ya te vas? ¿De servicio? Sí, respondí. Él sonrió cansado. Tu madre se desplomaría sin ti. Lo miré por un largo momento. Lo triste era que en realidad lo decía como un cumplido. Me vestí con cuidado. Blusa blanca, blazer azul marino, pantalones negros a medida, profesional, controlada, no festiva. Eso me importaba. En el espejo, no parecía una mujer yendo a una fiesta de cumpleaños. Parecía alguien preparándose para testificar. El viaje a las montañas duró poco menos de 1 hora. La niebla se posaba baja entre las colinas mientras la luz de la mañana se extendía lentamente sobre los viñedos. Conduje en silencio. Sin música, sin ensayar discursos. Para entonces, las palabras ya vivían dentro de mí. Camila Soto me esperaba cerca de la entrada cuando llegué. Me dio un pequeño asentimiento. Sin abrazo, sin simpatía dramática, solo un apoyo tranquilo de alguien que entendía exactamente lo que significaba este día. Todo está en su lugar, dijo. Caminé lentamente por la propiedad. Los miembros del personal se movían entre las mesas, colocando centros de mesa. Decoraciones doradas cubrían casi todas las superficies. Enormes arreglos florales, copas de cristal, ropa de cama de lujo. El enorme pastel personalizado se encontraba bajo una iluminación suave cerca de la terraza. Un monograma dorado con forma de corona decoraba la parte superior. Cada detalle gritaba caro. Cada detalle gritaba al Maya, y debajo de todo eso yacía el fundamento que yo pagué. Encontré la mesa de la familia y deslicé el sobremanila debajo de mi silla. El encargado del catering pasó llevando facturas. Todos los cargos adicionales se están cargando a la cuenta Ramírez, mencionó casualmente. Mi cuenta, mi depósito, mi reserva. Sonreí cortésmente y le di las gracias. Por la noche, los coches se extendían casi media milla por el camino del viñedo, 300 invitados, tal vez más. Mi madre estaba cerca de la entrada,
saludando a la gente como la realeza que organiza una gala. Vestido de diseñador color crema, pendientes de diamantes, maquillaje perfecto, sonrisa perfecta. Verla moverse entre la multitud era surrealista. Se veía tan cómoda dentro de la mentira. Mi padre se quedó a su lado, estrechando manos en silencio, mostrando respetabilidad como siempre lo había hecho. Luego llegó Maya, vestido dorado, champán en mano, rodeada de amigos. La gente aplaudió cuando salió a la terraza. De hecho, aplaudieron. Ella saludó dramáticamente como una celebridad entrando a una ceremonia de premios. Yo estaba cerca del bar observando cómo se desarrollaba todo. Mateo me encontró unos minutos después. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Solo cansada. Él apoyó una mano en mi espalda baja. La dejé allí, no porque quisiera consuelo, sino porque lo quería exactamente donde pudiera verlo cuando la verdad saliera a la luz. Victoria Salgado llegó poco antes de la cena, vistiendo un traje gris y llevando un pequeño bolso de mano. Se mezcló con la multitud al instante. Marcos ya estaba detrás de la barra, con uniforme de personal del viñedo. Camila Soto se movía por el lugar, coordinando detalles con calma y experiencia. Solo 4 personas en toda esa fiesta sabían lo que se avecinaba. El atardecer tiñó la terraza de oro. Músicos de cuerda tocaban suavemente bajo los robles. El vino fluía constantemente. Las risas resonaban por las colinas. A todas luces, era un evento hermoso. Eso es lo extraño del colapso. A veces sucede bajo luces de hadas con música cara sonando de fondo. La cena duró casi 2 horas. Plato tras plato llegaba mientras los invitados elogiaban a mis padres sin cesar. Criaron hijas maravillosas. Su familia es hermosa. Maya es tan afortunada. Cada cumplido se sentía como ver a extraños admirar una casa con cimientos agrietados que aún no podían ver. A mitad de la cena, mi madre se puso de pie y golpeó suavemente su copa de vino. La terraza se aquietó de inmediato. La familia siempre ha sido el centro de nuestras vidas, anunció cálidamente. La gente sonrió, asintió, escuchó. Mi madre sabía exactamente cómo representar la sinceridad en público. Todo lo que su padre y yo hacemos, continuó emocionada, lo hacemos por nuestras hijas. Casi me río a carcajadas. En cambio, bebí agua con calma. Luego vino el discurso sobre Maya, su cumpleaños trascendental, su brillante futuro, lo orgullosos que estaban de la mujer en la que se había convertido. Los invitados aplaudieron. Maya se secó con cuidado lágrimas falsas debajo de los ojos. Una mujer sentada a mi lado se inclinó y susurró: «Tus padres son increíbles». Sonreí cortésmente. No tienes ni idea. Llegó el postre y luego desapareció. Los músicos cambiaron a música más lenta mientras el personal retiraba los platos en silencio. Y finalmente, mi madre se puso de pie de nuevo, sonriéndome directamente. «Hay una persona más de la que me encantaría escuchar esta noche», dijo alegremente, con los ojos fijos en los míos. «Valeria, cariño, ¿querrías decir unas palabras sobre tu hermana?» El aplauso se extendió por la terraza. 300 rostros se volvieron hacia mí expectantes. Maya sonrió con orgullo. Mateo me apretó la mano una vez debajo de la mesa. Me puse de pie lentamente, busqué debajo de mi silla y recogí el sobremanila. Nadie lo notó todavía. Todos me miraban la cara. Caminé hacia el micrófono mientras el viñedo se extendía detrás de mí, brillando dorado bajo el atardecer que se desvanecía. El aire olía a vino, piedra y hierba de verano. 300 invitados esperaban en silencio. Ajusté el micrófono una vez, luego miré directamente a la multitud. «Gracias, mamá», dije con calma. Mi voz se proyectó perfectamente por la terraza. Firme, profesional, controlada. Sin temblar, sin lágrimas. De hecho, tengo algo importante que decir esta noche. Coloqué el sobremanila suavemente en el podio. Pero antes de empezar, dije. Creo que todos aquí merecen escuchar la historia de un depósito de $80,000. La palabra depósito cambió la atmósfera al instante.
No drásticamente al principio, solo lo suficiente. Como la temperatura bajando unos pocos grados antes de que llegue una tormenta. La sonrisa de mi madre se mantuvo congelada, pero vi cómo sus ojos se entrecerraban ligeramente. Mi padre detuvo su mano a mitad de camino hacia su copa de vino. Mateo se movió junto a su silla. 300 personas se sentaron en silencio bajo las luces colgantes y las ramas de roble, esperando que yo continuara. Abrí el sobre lentamente. Hace 6 años, dije con calma. Comencé a ahorrar para mi boda. La multitud escuchó cortésmente, aún sin saber a dónde iba esto. Cada cheque de horas extras, cada contrato de freelance, cada bono del trabajo. Durante 6 años, construí un fondo para la boda que finalmente alcanzó los $80,000. Murmullos se movieron suavemente por las mesas cercanas. Ese número llamó la atención de la gente. Reservé este viñedo hace 7 meses para mi boda con Mateo Vargas. Hice una pausa intencional. La reserva se hizo completamente a mi nombre. El depósito se transfirió directamente desde mi cuenta personal. Miradas de confusión comenzaron a aparecer en la terraza. Ahora la sonrisa de Maya se debilitó ligeramente. Mi madre se quedó perfectamente quieta. Hace 3 semanas, continué. La dueña de este viñedo se puso en contacto conmigo porque 2 personas intentaron transferir mi reserva lejos de mí utilizando documentos de autorización falsificados. Ahora el silencio cambió por completo. Ya no era un silencio cortés. Un silencio concentrado, del tipo en que la gente deja de respirar normalmente. Saqué la fotocopia de la carta falsificada del sobre y la sostuve en alto. Mi nombre aparece en este documento, dije, y también mi firma. Luego la coloqué plana sobre el podio. El problema es que nunca la firmé. Mi madre se levantó abruptamente. «Valeria», exclamó bruscamente. «Esto no es apropiado». La miré directamente. «Esto es exactamente apropiado». Mi voz nunca se elevó. Eso inquietó a la gente más de lo que lo habría hecho un grito. El lugar que se está utilizando esta noche fue pagado con mi dinero. Una ola de susurros se extendió por las mesas. Maya se volvió lentamente hacia mamá. ¿De qué está hablando? Mamá la ignoró. Levanté otra página del sobre. Un perito calígrafo forense confirmó que la firma de esta carta de autorización fue falsificada. Luego miré a mi padre por primera vez en toda la noche. El bucle ascendente de la R mayúscula coincide precisamente con el estilo de escritura de mi padre. El rostro de mi padre perdió color inmediatamente. No lo negó, no habló, no se movió. Y de alguna manera ese silencio confirmó todo más ruidosamente de lo que las palabras podrían haberlo hecho. Los teléfonos comenzaron a aparecer entre la multitud. Gente grabando, gente enviando mensajes de texto, gente mirando fijamente. Mi madre dio un paso hacia mí. «Estás humillando a esta familia». Mantengo mis ojos en ella. «No», dije en voz baja. «La estoy exponiendo». La terraza volvió a quedar en completo silencio. Incluso los músicos habían dejado de moverse. Luego saqué el acuerdo de préstamo de Mateo del sobre. «Y hay más». Mateo se puso rígido detrás de mí. Hace 8 meses, mi prometido aceptó un préstamo privado de $45,000 de mi padre. Los jadeos se extendieron abiertamente ahora. Mateo se puso de pie a medias de su silla. «Valeria». Continué hablando por encima de él. Ese préstamo creó influencia, lo que explica por qué permaneció en silencio cuando mis padres transfirieron el lugar de mi boda a la fiesta de cumpleaños de mi hermana. La silla de Mateo se arrastró ruidosamente contra la piedra. «Eso no es justo», dijo débilmente. Lo miré directamente. Encontré los correos electrónicos. Su rostro cambió al instante. No indignación, sino miedo. Mi madre le indicó específicamente que no me hablara del depósito porque miré la captura de pantalla impresa. Valeria entenderá más tarde. Varios invitados intercambiaron miradas incómodas. Alguien cerca del fondo susurró: «Oh, Dios mío».
Coloqué los documentos de nuevo sobre el podio con cuidado. No comparto esto públicamente porque disfrute avergonzando a la gente, dije a la multitud. Lo comparto porque cada persona sentada aquí merece saber exactamente qué pagó este evento. Gesticulé alrededor de la terraza lentamente. Las flores, la orquesta, el vino, el lugar privado, las decoraciones de diseñador, todo esto se construyó usando dinero robado de mí. Mi madre finalmente perdió el control por completo. ¿Cómo te atreves?, gritó. Su pulcra máscara de anfitriona se resquebrajó al instante. Los invitados se sobresaltaron. Tú, egoísta, celosa pequeña. ¿Exactamente qué me has dado alguna vez, mamá?, pregunté suavemente. Honestamente, no con sarcasmo. Esa pregunta golpeó más fuerte de lo que un grito podría haberlo hecho. Me miró sin palabras por un momento. Te criamos, espetó finalmente. Criaste a Maya, respondí con calma. Financiaste a Maya. Protegiste a Maya. Construiste mundos enteros alrededor de Maya. Miré a mi alrededor lentamente. Me financié a mí misma. Silencio, denso y absoluto. Le diste a Maya coches, matrícula, apartamentos y, finalmente, una celebración de cumpleaños de 6 cifras, continué. Me diste responsabilidades y lo llamaste independencia. Mi madre me señaló furiosamente. Siempre ha estado celosa de su hermana. Pero la multitud ya había visto los documentos, la firma falsificada, los correos electrónicos, la evidencia esparcida por el podio bajo las suaves luces doradas. Nadie parecía convencido ya. Mi padre todavía no había hablado, ni una sola vez. Permanecía inmóvil, mirando hacia abajo como si se quedaba lo suficientemente callado, la realidad pudiera revertirse. Un antiguo socio legal suyo empujó lentamente su silla hacia atrás de la mesa, no yéndose, solo distanciándose. Ese pequeño movimiento lo dijo todo. Me diste un solo papel en esta familia, le dije en voz baja a mi madre. La hija que paga las cosas y se calla al respecto. Mi madre abrió la boca de nuevo. No salió nada. Por primera vez en toda mi vida, había perdido el control de la narrativa. Camila Soto dio un paso adelante entonces, tranquila, firme, profesional. Tomó el micrófono suavemente del soporte. Mi nombre es Camila Soto, dijo. Soy la dueña de Silver Ridge Estate. Todas las miradas se dirigieron hacia ella de inmediato. Valeria Ramírez reservó su boda aquí hace 7 meses y pagó el depósito completo ella misma. Hizo una pausa. Hace 3 semanas, Patricia y Alejandro Ramírez intentaron transferir esa reserva usando documentos de autorización falsificados. El rostro de mi madre se puso de un rojo brillante. Esto es un asunto familiar privado, espetó. Camila Soto la miró directamente. No, señora Ramírez. Los documentos falsificados presentados a un negocio son un asunto legal. Eso golpeó fuerte. Luego se movió Marcos. El notificador judicial se apartó de la barra llevando 3 sobres blancos. En silencio, eficientemente. Se acercó a mi madre primero. Patricia Ramírez, dijo con calma. Ella lo miró confundida. Ha sido notificada. Toda la terraza se congeló. Le entregó el sobre, luego se volvió hacia mi padre. Alejandro Ramírez. Papá aceptó el sobre mecánicamente sin levantar la vista. Marcos caminó hacia Mateo en último lugar. Mateo Vargas. Mateo parecía que realmente podría desmayarse. Tomó el sobre lentamente con manos temblorosas. 3 sobres. 3 vidas colapsando simultáneamente. Mi madre rompió el suyo de inmediato. Mientras escaneaba la primera página, su ira desapareció. No culpa, no vergüenza, sino reconocimiento. La comprensión de que las consecuencias finalmente habían llegado. Victoria Salgado permaneció tranquilamente cerca de la parte trasera de la terraza y habló con la suficiente claridad para que todos escucharan. Una demanda civil por fraude, falsificación y explotación financiera ha sido presentada oficialmente, anunció. También se han presentado remisiones criminales a la oficina del fiscal del distrito.
Nadie se movió, nadie habló. 300 personas se quedaron congeladas bajo las luces de hadas, observando cómo toda una familia detonaba en tiempo real. Entonces Maya comenzó a llorar. Lloraba de verdad, no lágrimas dramáticas, no emoción en busca de atención. El tipo de llanto que ocurre cuando alguien de repente se da cuenta de que el suelo bajo sus pies nunca les perteneció en absoluto. No lo sabía, me susurró. Valeria, te juro que no sabía lo de la firma falsificada. La miré por un largo momento, luego le hice la única pregunta que importaba. ¿Alguna vez preguntaste de dónde venía el dinero? No dijo nada porque nunca lo había hecho. En 30 años, Maya había aceptado cada regalo, cada rescate, cada lujo sin cuestionar ni una vez quién pagaba el precio por ello. Y el silencio también tiene consecuencias. Los invitados comenzaron a levantarse lentamente de las mesas. Algunos se dirigieron al estacionamiento en silencio. Otros permanecieron congelados en su lugar, incapaces de apartar la mirada. Una mujer del círculo social de mi madre se acercó a nuestra mesa con cuidado. Patricia, dijo en voz baja. Por favor, dime que esto no es cierto. Mamá se enderezó al instante, tratando de recuperar el control. Es una exageración, insistió desesperadamente. Valeria está emocional. La mujer miró los documentos esparcidos por el podio, luego a mi padre, luego al notificador judicial, luego al análisis de caligrafía. Finalmente, volvió a mirar a mi madre con visible decepción y se alejó sin decir una palabra más. 3 personas más la siguieron en el minuto siguiente. Eso es lo que pasa con las reputaciones. Se desmoronan mucho más rápido de lo que se construyen. Tomé el micrófono por última vez. No vine aquí esta noche para destruir a nadie, dije en voz baja. Mi voz se mantuvo firme, completamente firme. Vine aquí porque mi familia pasó años creyendo que mi silencio les pertenecía. Miré alrededor de la terraza una última vez. Estaban equivocados. Luego coloqué el micrófono de nuevo en el soporte, recogí mi bolso, dejé la evidencia en el podio y me alejé de la terraza sin mirar atrás. El camino de piedra que se alejaba de la terraza se curvaba a través de hileras de vides iluminadas por suaves luces doradas. Detrás de mí, aún podía escuchar voces distantes que se elevaban y se superponían en confusión. Sillas moviéndose, copas tintineando, 300 personas tratando de procesar lo que acababan de presenciar. No me di la vuelta, ni una sola vez. Camila Soto me alcanzó cerca del estacionamiento. Ninguna de las dos habló de inmediato. No quedaba mucho más que decir de todos modos. Algunos momentos cambian tu vida tan completamente que el lenguaje se vuelve demasiado pequeño para ellos. Caminamos una al lado de la otra bajo el fresco aire de la montaña hasta que llegamos a mi camioneta SUV. Solo entonces Camila Soto finalmente me miró. ¿Estás bien? Pensé en la pregunta honestamente. ¿Estaba bien? Mi compromiso acababa de colapsar públicamente. Mis padres enfrentaban demandas. Mi apellido probablemente ya se estaba extendiendo por la mitad de Asheville por mensaje de texto. Y de alguna manera, sí, dije en voz baja. Por primera vez en años, realmente lo decía en serio. Camila Soto asintió una vez como si entendiera exactamente a qué tipo de bien me refería. No felicidad, alivio. Me senté dentro de mi camioneta SUV con el motor apagado durante varios minutos después de que ella se alejó. El viñedo brillaba suavemente en la distancia detrás de mí. La música se había detenido por completo. La fiesta había terminado, aunque nadie lo había anunciado oficialmente todavía. Abrí la guantera. Dentro estaba mi confirmación de reserva original. Cartulina marfil, letras de cobre. Titular de la reserva, Valeria Ramírez, todavía mía. Siempre había sido mía. Mis ojos se dirigieron a mi mano izquierda, apoyada en el volante. El anillo de compromiso captó una tenue luz del tablero. Mateo me había propuesto matrimonio 14 meses antes en un restaurante en la azotea de Charlotte. Recordaba haber dicho que sí antes de que él terminara de hablar. En ese momento, pensé que el anillo simbolizaba una sociedad. Ahora parecía más una garantía.
Comprado durante el mismo periodo en que mi padre le prestó en secreto $45,000. Todo se conectaba eventualmente. Cada mentira volvía a la misma fuente. Me quité el anillo lentamente, lo sostuve en mi palma por un momento, luego lo coloqué cuidadosamente en la consola central. El pequeño sonido metálico que hizo contra el plástico se sintió extrañamente definitivo. No dramático, no trágico. Simplemente terminado. Conduje a casa sola por oscuras carreteras de montaña sin música, y por primera vez en mi vida adulta, no me sentí responsable de arreglar las emociones de nadie más. La semana siguiente transcurrió en silencio, no pacíficamente. En silencio. Hay una diferencia. El silencio después de la destrucción se siente diferente al silencio normal. Más pesado de alguna manera, como el polvo asentándose después del colapso de un edificio. Victoria Salgado me actualizaba constantemente. Mis padres habían contratado abogados defensores en 48 horas. La demanda civil avanzaba. Las alegaciones de falsificación seguían bajo revisión en la oficina del fiscal del distrito. La firma de consultoría de mi padre emitió un comunicado anunciando que se tomaba una licencia durante una revisión ética interna. Traducción: se estaban distanciando antes de que el daño se extendiera más. Su reputación profesional se desplomó rápidamente después de eso. Resulta que los abogados que falsifican firmas tienden a poner nerviosa a la gente. 3 familias cancelaron asociaciones comerciales relacionadas con él en la primera semana. Su club de campo silenciosamente se negó a renovar la membresía de mis padres. Sin explicación pública. Ninguna necesaria. La gente entiende perfectamente el escándalo sin anuncios oficiales. Mateo se mudó el martes mientras yo estaba en el trabajo. Cuando llegué a casa, la llave de su apartamento estaba en la barra de la cocina junto al acuerdo de préstamo original. Debajo había una nota adhesiva amarilla: lo siento. 2 palabras, inútiles. Miré la nota durante casi un minuto antes de tirarla. No porque estuviera enfadada ya, sino porque finalmente comprendí algo importante. Las disculpas sin rendición de cuentas son solo intentos de reducir las consecuencias. Le envié un mensaje de texto solo una vez. El compromiso ha terminado. No me contactes de nuevo. Nunca respondió. No lo esperaba. Maya llamó 3 días después de la fiesta. Dejé que fuera al buzón de voz la primera vez. Luego llamó una y otra vez. Finalmente, respondí. Sonaba agotada. No devastada por mí. Devastada por sí misma. ¿Por qué hiciste eso públicamente?, preguntó de inmediato. No, ¿estás bien? No, lo siento. No, ¿cómo pudieron mamá y papá hacerte esto? Solo, ¿por qué avergonzarnos públicamente? Me recosté en la barra de mi cocina, escuchándola respirar al otro lado. Realmente todavía no entiendes, dije en voz baja. No sabía lo de la falsificación. Quizás no, respondí. Pero sabías que toda tu vida estaba siendo financiada por los sacrificios de otra persona. Simplemente nunca te importó lo suficiente como para preguntar de quién. Silencio, luego lágrimas. Soy tu hermana. Cerré los ojos brevemente. Se suponía que eso significaba algo en ambos sentidos. Luego colgué. Nunca volvió a llamar después de eso. Una semana después, Camila Soto me envió un enlace a un artículo del Asheville Citizen Times. Escándalo de fraude en viñedo local estalla durante celebración de cumpleaños. El artículo en sí era corto, quizás 200 palabras, pero la gente lo compartió por todas partes. Irónicamente, Silver Ridge Estate se hizo aún más popular después. Las reservas de Camila Soto aumentaron casi un 40% en el mes siguiente. Aparentemente, la integridad es una excelente publicidad. Me envió un mensaje de texto después. Resulta que exponer el fraude es bueno para los negocios. Eso me hizo reír por primera vez en semanas. Risa real, no una actuación cortés. Victoria Salgado finalmente incluyó formalmente a Mateo en partes de la demanda civil relacionadas con la ocultación y la cooperación financiera. Él llegó a un acuerdo rápidamente.
Por supuesto que sí. Hombres como Mateo evitan el conflicto hasta que la evasión se vuelve imposible. Luego se rinden de inmediato. Mis padres lucharon más duro, especialmente mi madre. Ella todavía creía que la presión emocional podía resolver las consecuencias legales. 3 semanas después de la fiesta, llamó desde un número bloqueado. Casi la ignoré. Casi. Pero una parte de mí quería escuchar su voz una última vez sin ilusiones. Valeria, dijo de inmediato, controlada y fría. Esto ha llegado demasiado lejos. Sin disculpas. Por supuesto que no. Ya has demostrado tu punto, continuó. Ahora retira la demanda para que podamos seguir adelante como familia. ¿Familia? Palabra interesante viniendo de alguien que falsificó mi firma. Estoy siguiendo adelante, dije con calma. Estás siendo vengativa. No, respondí en voz baja. Estoy siendo clara. El silencio se extendió entre nosotros. Pude escuchar ruidos débiles de la cocina detrás de ella. Probablemente la misma cocina donde pasó años llamándome su roca mientras se apoyaba emocionalmente en mí. Tu padre y yo solo queríamos lo mejor para Maya. Ahí estaba la justificación. La misma justificación que había moldeado toda mi infancia. No la interrumpí esta vez. No llené el silencio por ella. Había pasado 32 años haciendo espacio emocional para mi madre. Ese hábito finalmente terminó. La sangre es más espesa que el agua, dijo bruscamente cuando permanecí en silencio. La sangre no te da permiso para robarme. Otro silencio, más largo ahora, luego más suave. Te arrepentirás de esto. Miré lentamente alrededor de mi condominio, pacífico, tranquilo. ¿Mío? No, dije honestamente. Me arrepiento de haber esperado tanto. Y luego colgué. Bloqueé el número permanentemente. No por venganza, sino por claridad. Esa es la diferencia que la gente no siempre entiende. Cortar a alguien no siempre es emocional. A veces es práctico. A veces es simplemente el momento en que finalmente dejas de dar acceso a la gente para que te lastime. Meses después, visité Silver Ridge Estate de nuevo sola. La primavera había comenzado a regresar a las montañas. Las vides estaban verdes de nuevo. Las flores silvestres bordeaban los caminos de piedra. Camila Soto me encontró cerca de la terraza llevando 2 copas de vino. ¿Segura que todavía quieres la boda aquí?, preguntó con cuidado. Miré a través de las colinas. La misma vista al atardecer, los mismos robles, la misma terraza donde todo se derrumbó. Sí, dije, porque el lugar nunca había sido el problema. La gente sí. Volví a reservar la boda para la primavera siguiente. Lista de invitados más pequeña, 60 personas en lugar de 300. Sin invitaciones familiares, sin debates dramáticos sobre si debería invitar a mis padres de nuevo. Esa puerta ya estaba cerrada, no de golpe, solo cerrada en silencio y permanentemente. Camila Soto se convirtió en mi dama de honor, aunque bromeó diciendo que su título oficial debería ser dueña de viñedo de apoyo emocional. Victoria Salgado me envió una tarjeta de felicitación después con una nota escrita a mano dentro. El mejor argumento final que he presenciado en una fiesta de cumpleaños. Enmarqué esa nota junto a mi confirmación de reserva original. A veces la supervivencia también merece documentación. La última vez que escuché la voz de mi madre fue a través de esa llamada telefónica de número bloqueado. La última vez que vi a mi padre fue al otro lado de la terraza sosteniendo papeles de la demanda con manos temblorosas. Y lo último que le di a mi familia fue la verdad. Eso fue suficiente. La confirmación de reserva enmarcada todavía está en mi escritorio hoy. La misma cartulina marfil, las mismas letras de cobre, el mismo nombre, Valeria Ramírez. Nunca cambió, y tampoco la lección. Si alguien te dice que no te importará mientras te quita algo que te pertenece, créeles con atención. Porque lo que realmente te están diciendo es lo poco que valoran tu dolor. Y una vez que entiendes eso, protegerte deja de sentirse cruel, empieza a sentirse necesario. Algunas traiciones no te rompen el corazón de golpe. Lo rompen lentamente,
pieza por pieza, hasta que un día te das cuenta de que las personas por las que seguías sacrificándote te habrían quitado todo si hubieras permanecido en silencio. Pasé 32 años creyendo que el amor significaba ser útil, ser paciente, ser la que entendía mientras todos los demás tomaban lo que querían. Pero el amor sin respeto es solo explotación, con un rostro familiar. La parte más difícil no fue perder a mi familia. Fue darme cuenta de que nunca tuve la versión de ellos por la que seguía luchando. Y a veces lo más fuerte que puedes hacer no es perdonar. A veces es finalmente ponerse de pie, decir la verdad en voz alta y alejarse sin mirar.